Yo agradezco muchísimo el privilegio de que me hayan invitado a charlar un rato con ustedes. Desde hace muchos años me dedico a la conspiración con minúscula, no como un movimiento clandestino de sublevación, sino como un ritual de confluencia, porque etimológicamente conspirar es respirar juntos. La invitación me trae para hablar sobre la meditación y la paz, tareas en las cuales vengo comprometido desde hace mucho, que van de la mano, en particular porque desde hace bastante tiempo sostengo que dos temas que han venido generacionalmente por andariveles diferentes necesitan ser entrelazados, y que son por un lado el de la espiritualidad y por el otro lado el de la ecología. La ecología en general, por razones obvias, tiene muchas connotaciones políticas que a la gente que transita el andarivel espiritual no le resultan potables, porque traen aparejadas confrontación, exclusión, violencia. Y a la inversa, después de haber estado muchos años en las barricadas verdes, comprobé que también había prejuicios entre los verdes, entre los ecologistas, considerando que lo espiritual era escapista y reaccionario. He hecho muchas cosas en la vida, no por querer ser Superman, sino porque intuitivamente he aplicado una fórmula que me dio resultado y la sigo practicando, que es actuar en las líneas de menor resistencia. Esto significa que cuando después de 2 o 3 intentos, por un lado la cosa no funciona, no sigo insistiendo y cambio de canal. Pero lo que aprendí en estos 50 años de tarea ha sido un dato estratégico muy importante, que consiste textualmente en jamás decirle al enemigo que uno es el enemigo. Porque cuando lo hace, y lo he hecho y he aprendido a expensas de esos errores, uno lo único que consigue no es seducir al enemigo, sino decirle al enemigo: acá estoy, destrúyanme. Y el enemigo no pierde el tiempo y se aplica a destruir. Yo he fracasado en algunos emprendimientos por el hecho de haber querido parar la máquina, lo cual es como ponerse delante de una locomotora a toda velocidad. Y como no tengo pasta de mártir, he cambiado la regla del juego en medio del partido, o sea, retirándome. Nada de lo que yo pueda decirles intenta ser una doctrina o una fórmula mágica para vencer en la vida. Los 50 libros que fueron referenciados recién no son todos míos. Como tengo pasta de educador, me he aplicado a crear la bibliografía fundamental para fundamentar mis ideas, que tampoco son mis ideas, sino que son las ideas que encontré en el camino de la búsqueda, que fueron pronunciadas por gente sabia mucho antes de que yo naciera, y que seguirán rondando por el mundo con
la misma energía y la misma originalidad del momento en el cual fueron pronunciadas por primera vez. No somos originales, somos portadores de mensajes, somos mensajeros. Y en esa tarea tuve la satisfacción hace algunos años de que esta preocupación de aunar los caminos de la espiritualidad y la ecología viera en forma de libro, salió publicado bajo el título "Somos la gente que estábamos esperando", que es una frase de los ancianos indios Hopi de Estados Unidos, una de las primeras culturas trascendentales que hubo en el continente americano, antes de la llegada del hombre blanco europeo, y que sufrió, por supuesto, la destrucción que sufrieron otras culturas americanas de antes del hombre europeo. Y en ese libro expresé algo que me resulta fundamental volver a resaltar una y otra vez. Todo lo que hay que pensar, todo lo que hay que sentir, todo lo que hay que construir, ya está en marcha. No somos, en verdad, iniciadores de nada, somos continuadores de una tarea milenaria. Si repasamos esos 5.200 años del ciclo que venció el 21 de diciembre, o el 23 de diciembre del año pasado, nomás en cambio 2 o 3 días más, comprobamos que han sido siglos horribles, donde la inmolación humana ha sido una rutina, donde el genocidio, la explotación, la conquista destructiva de otras culturas ha sido prácticamente sistemático. La vida me ha deparado el año pasado, en octubre, visitar el Museo del Campo de Concentración de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, donde uno tiene la posibilidad de constatar algo que ya sabe antes de llegar, pero visto en directo en el lugar del crimen, mucho más traumático, porque revela hasta qué punto esta maravilla que es el ser humano se puede convertir en una calamidad cósmica. Y esa es una contradicción siniestra que nos obliga a revisar cada palabra que pronunciamos, cada línea que escribimos, cada conversación de la cual participamos, cada reunión a la cual acudimos, para ver hasta qué punto estamos contribuyendo no solo a apagar el incendio y a plantar un jardín, sino en qué medida por nuestra presencia estamos convalidando un ritual de antiguo que no promueve el diálogo de las diferencias, sino que apunta al exterminio del rival. Basta transitar la televisión por cable para comprobar que la multitud que ve televisión está siendo sometida a un lavado de cerebro sistemático, donde la imagen principal son individuos disparando armas de fuego, tirando bombas, inventando maneras de exterminar multitudes. Cada momento del día, todos los días, todos los meses, de todos los años. No obstante, y aquí mucho que se ha comentado actúa como testimonio, no obstante, hay gente sembrando otra semilla. No semillas de destrucción, como decía el padre Thomas Merton, sino semillas de futuro fraternal, solidario,
y aquí tengo que meter un matiz ideológico, autónomo, porque hay millones de personas que viven en estado de dependencia esperando que un Mesías nuevo o viejo, que un vidente, que un santo le transmita la verdad revelada, cuando en verdad todas las verdades ya han sido reveladas y lo que hay es ceguera, ignorancia, intolerancia y oscuridad. Entre las líneas de menor resistencia que practico desde hace 7 años, aparentemente es un trabajo pequeño, pero para mí es un trabajo importante porque tiene un poder de contagio singular, es hacer para una editorial de Buenos Aires una agenda Osho, con frases de Rajneesh, que es Osho. Y mientras estaba escuchando los testimonios acá, la agenda es esta, dije, a ver, yo ya hice la del 2014, así que se dan cuenta que es un trabajo de anticipación científica. Digo, ¿qué escribí para esta semana donde estoy sentado aquí comunicándome con ustedes? Y a ver si es pertinente para lo que estamos tratando de poner en foco. Y del libro El miedo, cómo comprender y aceptar las incertidumbres de la vida, la frase de esta semana dice: no te preocupes por los lados negativos. Si enciendes una vela, la oscuridad se disipará por sí sola. No trates de luchar contra la oscuridad. No podrás, sencillamente porque la oscuridad no existe. ¿Cómo pelear contra algo que no existe? Simplemente enciende una vela. Olvida la oscuridad, olvida el miedo, olvida todas las cosas negativas que normalmente acechan la mente humana. Sencillamente enciende una vela de entusiasmo. Ustedes saben que etimológicamente entusiasmo refiere y remite a una especie de estar nutrido por Dios o por la energía de Dios. Al que le moleste la palabra Dios, que la tache y ponga lo que le parezca. A mí no me molesta usarla. Al contrario, me encanta porque pone en malestar a algunos cuantos políticos con los que uno se enfrenta de vez en cuando. Es cierto que he puesto en circulación 50 libros. También he plantado árboles. También tengo 4 hijos. También tengo nietos. Y también he tenido el privilegio a lo largo de la vida de estar en el lugar indicado a la hora exacta y haber tenido la posibilidad de compartir estos sueños con figuras que me enseñaron mucho y de las cuales me siento en deuda. Hay un libro particular de los que traduje que me parece oportuno recomendar a esta altura del partido, que se llama La llegada del Cristo cósmico, de un sacerdote norteamericano llamado Matthew Fox. Que redactó en su momento, por supuesto la Iglesia Católica lo expelió rotundamente y está ahora en una denominación menor en Estados Unidos, pero sigue con su trabajo pastoral. Y en el mismo portal de la misma catedral y en el mismo agujero del clavo que dejó Martín Lutero cuando proclamó su rebelión ante el clero vaticano, Matthew Fox escribió y clavó sus 95 tesis que están en la internet en una de mis blogs. Basta poner Matthew Fox 95 tesis y la encuentran. No las voy a leer ahora porque son varias páginas.
¿Por qué pongo énfasis en la llegada del Cristo cósmico? Porque estamos no en vísperas, estamos atravesando tiempos trágicos. Hablamos de los hospitales y yo tengo familiares y amigos que han muerto prematuramente en hospitales, en sanatorios, no por el mal por el cual fueron internados, no por la intervención quirúrgica a la que se sometieron, sino por acción de una bacteria intrahospitalaria. Mal que ya tiene carácter de epidemia y sobre el cual no leemos habitualmente nada. Yo como periodista soy ex trabajador de un diario que fue cerrado por quiebra fraudulenta, que se llamó Crítica de la Argentina, y algunos sobrevivientes de esa experiencia en esta cooperativa estamos editando una revista que se llama Cítrica, que es una revista gratuita que circula como revista dominical de diarios cooperativos del interior. No hice a tiempo para traer ejemplares para regalar acá, lo lamento, pero les puedo acercar ejemplares. Y esta madrugada escribí para la sección de ecología una nota con remordimientos, porque no son buenas noticias. Generalmente prefiero dar buenas noticias. Cuando un disco, porque hago programas de radio, no me gusta, no dedico un programa para hablar mal del disco, simplemente no lo programo. Y programo la música que me parece que merece ser atendida. De la misma manera, programo los temas que me parecen que deben ser atendidos. Y no puedo dejar de consignar para el próximo número de la revista, en la página de ecología, que se está comprobando que por el cambio climático, estos son dos estudios científicos, uno de Estados Unidos y otro de Gran Bretaña, se está comprobando que en el Ártico, por causa del deshielo, por causa del aumento de la temperatura, están empezando a aparecer virus y bacterias que antes no se estaban haciendo presentes o que por lo menos no tenían impacto. Resulta que los osos polares están enfermando de tuberculosis, mal que está empezando a afectar a las vacas en algunas provincias de Gran Bretaña. O sea que la naturaleza, de esto estoy convencidísimo, ha iniciado un acto de profilaxis para sacarse de encima a una especie molesta que somos nosotros. Para lo cual habría cantidad enorme de datos para demostrarlo, lo cual no quiere decir que el proyecto sea hacerlo al 100%. Pero ayer en el Día del Padre tuve una experiencia traumática, de la cual no me he repuesto todavía, donde he comprobado que acompañándome en el subte a la casa de uno de mis hijos, otro de mis hijos, estaba con su celular último modelo jugando un game, en el cual lo vi muy enfrascado. Y me acerqué, mejor dicho, giré la cabeza y miré, era un gigantesco planiferio, donde estaba desarrollando un juego de cuya existencia yo no sabía y que me dejó pasmado, que es un juego de epidemia donde difunde un virus en el mundo para matar a 7.000 millones de personas. Yo le pregunto, ¿estás con la intención de matar a 7.000 millones de personas? No exactamente, me dice, pero el juego me permite aprender nociones de estrategia avanzada. Nosotros sabemos que las armas químicas, bacteriológicas y afines existen, sabemos que se experimentan todos los días en alguno de los 40 conflictos que hay en el planeta, y sabemos que no solo se experimentan ese tipo de armas, sino otro tipo de armas letales. Yo creo que la naturaleza está actuando para ser más eficaz antes de que esas armas sean utilizadas. No tengo manera de demostrarlo, no tengo fundamentos, no tengo fórmulas químicas
o físico-químicas para demostrar que esto es así. Pero estamos en situación de riesgo. Y tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser agentes de contagio de otro virus mucho más poderoso que los que pueden inventar los científicos malsanos, que es la paz, que tiene un poder subversivo único. Yo recuerdo haber leído hace muchos años un artículo de otro clérigo famoso, Iván Illich, que hablaba de un movimiento pacifista en Europa, en Alemania, donde los partidarios del movimiento, que no eran muchos, no cortaban autopistas, no hacían manifestaciones ruidosas en el centro de la ciudad a la hora pico para que la gente no pudiera volver rápido a su casa y que por consiguiente odiara enormemente a los manifestantes. Tuve la experiencia de cortar la avenida Corrientes en la altura de Maipú a la hora pico a 2 cuadras del diario Crítica para protestar por el cierre del diario y repartiendo volantes, es decir, ensuciando ecológicamente la calle con volantes, cortando el tráfico. Nunca fui tan puteado por mis compañeros, por la gente que iba manejando los autos. Y son lecciones que uno tiene que atravesar. Pero, volviendo a mi hijo, me dejó pensando. Es muy frecuente en la internet ver películas de la nueva era o de la post-nueva era, porque ya se estandarizó tanto la New Age que ya da asco la cantidad de productos que ahora el sistema para neutralizar temas que no conviene que se popularicen ya no secuestra los libros, ya no los quema, ya no clausura, sino que al contrario, produce 1000 libros enormemente triviales con el mismo encabezamiento, y lo ha hecho con la ecología, lo ha hecho con el rock, lo ha hecho con la New Age, lo hace con lo que venga. Hay muchos medios a disposición de eso. Pero no obstante, yo sé que mi hijo, el que estaba jugando el game ese, no es un asesino serial, o por lo menos hasta ahora no tuvo la oportunidad de serlo. Pero lo que sí aparece en esas películas de internet muy frecuentemente entre gente muy esclarecida y muy espiritualmente avanzada es un temor. Y el temor consiste en que somos, dicen ellos, la primera generación que no va a envejecer, ni sus hijos y nietos tendrán la oportunidad de verlos morir de ancianos, sino mucho antes. Yo no sé si es exactamente así, pero considero que la lucidez, la solidaridad y la fraternidad requieren una siembra mucho más intensiva y mucho más expuesta que lo que pueden ser estas honorables reuniones de gente que ya antes de venir está convencida de que está de acuerdo. Porque hay gente desesperadísima consumiendo basura por televisión, y si se estrujara hoy el Clarín y La Nación chorrearía sangre, porque los titulares están hablando del fin de la sociedad argentina, el fin del planeta, el fin de América, el fin del capitalismo, el fin de la humanidad, el fin de todo, cuando en verdad lo que está finalizando es una falacia antigua que ha apuntado a la ley del más fuerte y a una cantidad de rituales de destrucción y de aniquilamiento que no necesito explicitar porque está todo documentado. No hace falta ir a Auschwitz para saber lo que fue Auschwitz. No hace falta viajar a San Luis para ver cómo en el país están siendo victimizadas las etnias indígenas. En verdad tenemos toda la información. Lo único que tengo para reclamar de la actualidad es algo que le escuché decir a Juan Carr el otro día en la puerta de la Feria del Libro. Estaba hablando con un señor, yo estaba ahí acostado y escuché:
Juan Carlos decía que los corruptos en la Argentina, no son más del 4%, pero trabajan full time, con enorme intensidad. Los visionarios en la Argentina, yo no sé si son el 4% o el 40%, pero no trabajan full time. Trabajan de vez en cuando, convencidos que su palabra poderosa tiene un poder de contagio mucho más grande que el de los corruptos, pero yo siento que están en un error. Están en un error. Siento que el virus de la paz tiene que ser contaminado minuto a minuto, segundo a segundo, hasta sería repartiendo volantitos en la carnicería y en la panadería, donde nadie entra a predicar la paz. Y a los maestros de sus hijos y a los profesionales que uno visita, porque uno visita profesionales. Hoy en día sin visitar profesionales uno no puede vivir. Está todo corporativizado. Y cuando no le toca al escribano, le toca al abogado, cuando no le toca al abogado, le toca al médico, cuando no le toca al médico, algún profesional le toca. Y hay que percutir el parche segundo a segundo. Por eso soy rockero, porque ese es el mensaje que los rockeros de pura sangre han venido manteniendo desde los orígenes. Hay una película rockera que les voy a pasar por email la dirección, que les recomiendo ver. Es muy subversiva y muy pedagógica. En fin, podría pasarles mucha información. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esa película? Ya me voy a acordar. Sí, estaba pensando cómo se llamaba, pero es un corto de 9 minutos, no es un largometraje. Tiene algo que ver con el camino. Los activistas del camino, algo por el estilo. Pero si la pasás, la pasamos. Sí. Está subtitulada en castellano, es decir, tiene todo a favor para que uno la pueda apreciar. Además tiene una buena música y está bien expuesta. Tiene un material documental impresionante en contraste entre las situaciones de paz y de violencia. Incluye la famosa escena de la guerra de Vietnam con la chica poniendo una flor en el caño del fusil que la apunta. Y ahí estamos hoy, cada cual enseñando alguna sabiduría antigua. Algunas de ellas las oí mencionar aquí, como Reiki, por ejemplo, en función del inmenso, gigantesco acto de terapia colectiva que es necesario en este planeta para evitar que verdaderamente la naturaleza llegue a la conclusión de que estamos de más y nos extermine con alguna linda epidemia. Soy meditador hace más de 30 años. Después de haber frecuentado distintas escuelas de meditación, encontré la que me correspondía dentro del budismo tibetano, en el Instituto Naropa de Colorado. En aquella época vivía y era orientado por un maestro tibetano del exilio llamado Chogyam Trungpa. Me sedujo la instructora en la iniciación que practiqué allí, primero porque toda la actividad era laica. Si yo hubiera querido tener una actividad devocional, de esas que te piden que te afeites la cabeza y te pongas la túnica naranja, hay un templo, hay un monasterio. Pero si no, había un instituto que hoy es la primera universidad budista de Estados Unidos, donde uno podía ser iniciado de la misma manera que son iniciados los lamas. Y lo que me sedujo, repito, fue la introducción breve que me hizo la instructora, en la cual me río porque estoy mirando para allá y me acuerdo de un chamán brasileño con un
quien compartí un encuentro que organizaron los jesuitas en el estado de Río de Janeiro, y me acuerdo que él miraba en el techo en un punto y no era como los demás que hablaban a la gente y las miraban y hacían comentarios, una cosa así. Durante todo el tiempo él hablaba mirando un punto en el techo y después analizando Krenak, se llamaba Ayrton Krenak, de una etnia que se llama Krenak, que está en vías de exterminio en la selva amazónica, y llegamos a la conclusión después en el almuerzo de que en verdad estaba mirando un punto del infinito donde le estaban dando letra a sus ancestros para comunicar lo que había que comunicar en ese momento particular, y recién yo estaba mirando el edificio vidriado de enfrente y digo, ¿estoy tratando de sintonizar a mis ancestros o estoy tratando de contar mi vida? Creo que las dos cosas. Disculpen, es la pausa comercial, el espacio publicitario. Me dijo textualmente la señora esto: no me cabe duda que has estado en otros lugares buscando lo mismo. De aquí no vas a salir caminando sobre las aguas, ni curando a los leprosos con la imposición de manos. Lo máximo que nosotros te podemos brindar es enseñarte a tener una excelente relación amistosa con el ser que sos realmente. En el momento me produjo un estado de turbulencia como esos que hay a veces en los vuelos de líneas atlánticas, porque esa línea me planteaba una serie de incógnitas fuertísimas. ¿Sé yo quién soy realmente? ¿Me voy a gustar? ¿Podré tener una buena relación con él o me voy a pelear toda la vida como ha pasado con tanta gente de mi familia, especialmente mi papá y mi mamá? Ya que hablábamos de los ancestros. Uno arrastra libretos imborrables. Mi papá tenía 5 hermanos y las cuñadas estuvieron peleadas toda la vida. Al punto tal de que yo me sentía tan pacifista, no creía demasiado en el templo judío, pero me casé la primera vez por el templo judío, porque yo era muy amado por todos los miembros de mi familia, pero no se encontraban porque si iba aquel no iba el otro, etc. Y a mi casamiento en el templo vinieron todos, incluido mi abuelo, que fue la última vez que lo vi, porque cuando nació mi primer hijo fui a decirle que era bisabuelo y me enteré que había muerto en el interín porque vivía completamente apartado de la familia, y aparte el hijo, como odiaba también a toda la familia, en vez de enterrarlo en la tablada, lo enterró en esa chacarita con el rito católico. Entonces uno viene con esas historias. Otro espacio publicitario. Entonces cuando me encuentre con quién soy realmente, ¿me gustaré o entraré a sufrir por ser tan hijo de puta? Cosas así que a uno lo sabe. Pero de todas maneras hice la iniciación, y lo que fundamentalmente me enseñaron, que es fundamental en todas las prácticas de meditación, en todas las etnias y todas las culturas, es la respiración. Nosotros no respiramos bien, respiramos insuficientemente. ¿Qué quiere decir no respirar bien? Si no respiráramos bien estaríamos internados, pero respiramos incompletamente, utilizando la parte torácica de los pulmones, no así tanto la parte abdominal y mucho menos la parte clavicular, lo cual tiene que ver con la salud de los pulmones en primera instancia, tiene que ver con el sistema, con la circulación y con el sistema inmunológico, tiene que ver con algo que ya nos mete en el campo esotérico, que es la absorción de energía vital universal, que viene con el oxígeno gratis también, y que practicado intensivamente, no 20 minutos al despertar y 20 minutos antes de ir a dormir como enseñan algunas escuelas, sino todo el tiempo, full time, respirando integralmente, que fue lo que yo aprendí,
me ha llevado a un punto, espero que me dure mucho más, donde no frecuento a los médicos. No porque le tenga miedo a las bacterias intrahospitalarias, sino porque con el Reiki me arreglo. Tengo 76 años el 18 de agosto próximo y veo a mis compañeros generacionales convertidos en ancianos decrépitos y me pregunto cómo es posible, pero sé que es posible. Pero también sé que uno de estos ancianos decrépitos el otro día fue internado de urgencia en el hospital Argerich con un cuadro de neumonía y con un edema pulmonar agudo que causó su desahucio inmediato por los médicos de la guardia, salvo que él conoce algunas otras cosas y telefónicamente, antes de que la ambulancia lo llevara al Argerich, llamó a otro amigo médico que practica terapia neural, sobre la cual no me voy a extender porque es muy sofisticado, pero sin embargo fue de urgencia con su botiquín de emergencias y a las 2 horas lo había recuperado, pese a que había sido desahuciado por los médicos de la guardia. Está en su casa ahora, vivito y campante, y no más campante. Hay muchas cosas que sabemos, hay muchas cosas que no sabemos y tenemos que aprender, hay muchas cosas que practicamos pero a veces insuficientemente, y hay muchas cosas que, como la meditación por ejemplo, y hay cosas que practicamos pero necesitamos practicar con mayor vehemencia y mayor poder de contagio, con el mismo planiferio en el cual mi hijo ayer exterminaba a 7.000 millones de personas para contaminarlos con el virus de la paz. A mis espaldas hay una frase sabia que yo he difundido ampliamente. He hecho varias antologías con el pensamiento de Mahatma Gandhi, pero también he hecho un libro llamado El poder de la compasión con el pensamiento del Dalai Lama y otro que se llama El poder de la oración con todas las oraciones de todas las religiones, de todas las épocas. Eso no lo publicó Pierre, lo publicó De Base. Él sabe por qué le digo eso. Y sigo haciendo libros donde cuento la misma historia de manera diferente, porque si no, no podría sacar varios libros. Los títulos de mis libros, que no son bestsellers, son expresivos. Hasta he hecho un libro sobre meditación que se llama Desarrollo Intuitivo, que se agotó y ahora se está reeditando, pero ese no lo doy a las librerías, ese lo vendo yo en mis conferencias. Y he hecho libros que se llaman Celebración de la Vida Intensa, ya mencioné Somos la gente que estábamos esperando, Ternura, Deleite Supremo, en fin. Aprecio enormemente, si bien no vengo muy seguido, el trabajo que realiza el Consejo de Paz. Firmé virtualmente la declaración el otro día, del día 5, porque no, a esa hora tenía un compromiso. Y debo decirles que cada uno de nosotros debería convertir su vida cotidiana en una obra de arte, lo cual no significa pintar cuadros, componer sinfonías o dar recitales de rock, sino no solo es importante lo que se hace, sino lo que uno se abstiene de hacer si es que eso contribuye al caos general. Yo no me quedé en la meditación tibetana porque me resultaba insuficiente, la sigo practicando, pero le incorporé un elemento que no tiene en el Instituto Naropa, que es el apoyo. Yo no doy instrucciones, no hago meditaciones guiadas, doy técnicas de respiración, pero al mismo tiempo estimuladas por materiales sonoros que me han cedido musicoterapeutas. Porque la música es una energía integral de enorme poder terapéutico, pero al mismo tiempo de enorme poder estimulante, desarrollando sentidos más allá de los 5 sentidos tradicionales que tenemos o habituales, que están latentes en nosotros, como fundamentalmente la intuición,
o el sexto sentido, o el tercer ojo, como lo quieran llamar, o el pálpito, la evidencia, hay muchas palabras. Y eso lo aprendí con un musicoterapeuta llamado Steve Halpern, uno de cuyos libros se llama Afinando el instrumento humano. Pregúntense cada rato, por lo menos 2 o 3 veces por día, si están actuando afinadamente o si son factores de perturbación y de desequilibrio. Esa es una linda terapia. Un lindo acto pedagógico, o un lindo recordatorio. Pero tengan en cuenta que el trabajo por delante es enorme, largo, insatisfactorio. Philip Slater fue un escritor, es un escritor americano que escribió unos cuantos libros que fueron bestsellers durante 15 minutos y después todo el mundo lo olvidó. Hay una cosa particular con los bestsellers, crea adicción. Entonces uno se olvida el libro que leyó la semana pasada y está buscando el bestseller de la semana siguiente. Cree que tiene que tener el último bestseller, porque si no se está perdiendo parte de la historia. Y entre las parábolas que Slater contaba en ese libro, que está agotadísimo, se llama Paseo por la Tierra, cuenta una anécdota breve de un tipo que pasó corriendo por un pueblo a los gritos. Hay que huir, hay que huir, hay que huir, gritaba. Y a medida que iba atravesando el pueblo, alguna gente escuchaba hay que huir, y si viene corriendo miraban, no veía venir nada, pero el tipo estaba en un estado de desesperación terrible. Hay que huir, hay que huir. Y empezaron a seguirlo. Y cuando ya había 5 o 6 siguiéndolo, tenía más efecto en la cuadra siguiente y había otros 5 o 6 que se sumaban, y así se sumaron un montón de personas, y todos fueron corriendo directo a un precipicio. Esa es una sensación que tengo todos los días en las horas pico, viajando en colectivo por la ciudad de Buenos Aires. Damas y caballeros, estoy aproximándome al tramo final de mi conversación. Vuelvo al punto de partida, que es el título: la meditación y la paz. El maestro Osho aclaró que la meditación no es una técnica que se practica, sino algo que sucede mientras uno cree que está meditando. La verdad, la luz, son metas hacia las cuales uno va cuando no las busca. Esto viene de las lecturas taoístas de Grinberg, pero no me voy a poner a predicar el taoísmo acá. Pero entre mis travesuras, tengo que hacer referencia a esto porque me parece fundamental, entre mis travesuras espirituales, desde hace también 7 años, en la misma época que empecé a hacer la Agenda Osho, que no la edito yo, la edita una editorial de la ciudad de Buenos Aires. Me invitaron a una conferencia de Ludovica Esquirru, famosa por su horóscopo chino, que es un bestseller hace 26 años, donde contó un proyecto que tenía hace 7 años, 8 ya, donde nos invitó a cantar el himno nacional argentino, amenizado por Charly García, que su versión después se grabó, en el complejo La Plaza, donde contó un sueño que había tenido, de convocar a astrólogos de distintas raíces, mapuches, celtas, mayas, chinos, para hacer la carta natal de la Argentina, para ver cómo venían los astros, la expectación, el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816, y todos coincidieron unánimemente que eran fechas funestas para fundar cualquier cosa.
mucho menos un país. Después de reírse y de llorar, de comprobar que la historia ratificaba el vaticinio, se plantearon la alternativa. Hagamos una carta natal y veamos qué fecha hubiera sido fundacionalmente apropiada para ser un país que funcionara de verdad. Y llegaron a la conclusión, no que no había fecha, llegaron a la conclusión de que el 4 de diciembre, que nadie lo ocupó todavía, era una fecha providencial. Y en ese solemne acto, cantando el himno nacional argentino con una gran bandera que cubría toda la platea de la plaza, se inició la refundación espiritual de la Argentina. ¿De qué año era? Hace 8 años. No lo sé. A la semana siguiente, Ludovica, que había sacado su horóscopo chino, fue a hacer promoción de la editorial Atlántida en Montevideo. Está en un hotel, le tiran el diario del día por abajo de la puerta, bloquea, y en ese momento se pone pálida y ve un titular, porque el entonces senador Sanguinetti, expresidente de la República Oriental del Uruguay, había hecho un discurso el día anterior en el Senado diciendo que mandó a sus empleados a preguntar por la avenida principal si la gente sabe qué se celebra el 18 de julio y otra fecha patria que tienen los uruguayos, y en general nadie sabía que se celebraba. No tenía ninguna importancia celebrarlo. Y que era necesario hacer una convocatoria para refundar el Uruguay también. El virus estaba contaminando el Río de la Plata. Ese día adherí a la refundación espiritual de la Argentina. Todos los 4 de diciembre realizamos una ceremonia fundacional tras la sierra, que es donde vive Ludovica, al pie de un cerro. Ella contó una historia de una frustración que fue a la isla Mujeres cuando estaba viajando por América Latina a ver a la diosa Ixchel en un santuario, y cuando llegó al santuario donde le cobraron el trayecto, descubrió que la diosa no estaba. Dice, ah no, la diosa no está porque la robó un turista. Entonces lo contó en una de las reuniones de la refundación espiritual, y le hizo un clic a un escultor nativo de la zona, que de acuerdo a lo que ella había hablado de la diosa Ixchel, que era una diosa de la fertilidad y todo ese tipo de cosas, el tipo en una pieza de agarro enorme talló un equivalente de la diosa. Por supuesto la subieron al cerro, después le construyeron un techito, le hicieron todas las piedras, y tenemos ahora a la diosa ahí presidiendo la refundación espiritual de la Argentina. Una diosa medio New Age, porque tiene un yin yang en el pecho, tiene chicos que le salen de costado, y semillas, y choclos, y un montón de cosas telúricas. Pero es así como se construyen los mitos. Yo escribo un capítulo todos los años en el horóscopo chino, fundamentando mi visión de la refundación espiritual de la Argentina. Esto no es para vender libros de Ludovica, lo digo que pídanlo prestado a alguien que lo tenga si lo quieren leer, y se van a dar cuenta cómo uno frecuenta los lugares de menor resistencia. Ese es mi mandato. Traten de convertir la siembra de paz en un acto incesante, constante, contando esta historia, contagiando a cuanto sea posible. Yo no sé si el portero de este edificio ya está contagiado, pero debería estar. Debería estar contagiado. Pero aquí termino con una frase rockera. Cuando se estaba fundando el rock argentino, situación en la que me encontré involucrado porque era periodista y me ocupaba de música popular, conocí a Javier Martínez, baterista del trío Manal, que en una entrevista dijo una frase célebre. Dijo, el rock es como el viento, por alguna gente no pasa. La paz es como el viento, por alguna gente todavía no pasa.
pero hay que demostrar que es posible vivir, crecer y prosperar desde la paz y no comprando acciones de las fábricas de armamentos. La diferencia está ahí. Pero la diferencia uno la tiene sobreentendida en su corazón, pero la persona que está sentada al lado de él en el subte o en el cine no lo tiene sobreentendido. Entonces, los volantitos de contagio hay que llevarlos todo el tiempo en el bolsillo, y donde uno vea pasar a alguien con una expresión pacífica, contaminado. Ese es el mensaje profético. Y el mensaje profético final es que cada cual es su propio Mesías. Terminó la época de los Mesías que venían del cielo. Cada uno de nosotros es el portador de la buena nueva. Y ahí estamos. Pero es para esta generación y para las que vienen. No vamos a revertir 5.200 años de calamidad en una década. Es un laburo de largo alcance, paciente y sencillo. No hay nada más fácil que contaminar la paz. Y yo les agradezco que me hayan concedido estos minutos. Es todo lo que quería decir.